Hola, el primer ejercicio es demostrar la fórmula de la suma geométrica. Bueno, aquí me equivoqué, aquí es 0. Entonces vamos a demostrar. Si la demostración es sencilla, vamos a poner igual, S igual a la suma geométrica, igual a 0 hasta n de RK. Entonces le escribimos explícitamente. Es 1 más R más R al cuadrado más R al cubo hasta llegar hasta R a la n. Bueno, el 1 es R a la 0 es 1. Entonces lo que vamos a hacer aquí es multiplicar esta expresión por R. Entonces lo que nos quedaría es que R, voy a poner así, va a empezar aquí, R, este sería 1 por R, sería R más R cuadrada más R al cubo más R a la n, que sería multiplicar Rn menos 1 por R, ¿no? Más Rn más 1. Y luego lo que hacemos es restarlas. Entonces, si se fijan, si las resto, estos términos se cancelan. Y entonces, del lado izquierdo, me queda S menos RS. Y del lado derecho es 1 menos Rn más 1. Despejando S, lo que me queda es así, 1 menos R por S. Y esto sería 1 menos Rn más 1. Y S sería igual a 1 menos Rn más 1 sobre 1 menos R, que es la fórmula que teníamos. El ejercicio 2 nos pide calcular la suma desde i igual a 2 hasta 5 de la expresión 4 menos i más i cuadrada. Hay que notar primero que 4 menos i se puede escribir como un cuarto a la i. Esto sugiere que utilicemos la fórmula de la suma geométrica, pero para utilizarla tenemos que iniciar el índice desde 0. Aquí tenemos i igual a 2. Entonces lo que vamos a hacer es iniciarlo desde 0. 4 menos i más i cuadrado. Pero ahora tenemos que quitar los términos que añadimos, desde i igual a 0 hasta 1 de la misma expresión. Y separando las sumas, obtenemos que esto es i igual a 0 hasta 5 más la suma desde i igual a 0 hasta 5 de i más la suma desde i igual a 0 hasta 5 de i cuadrado. Hay que notar que estas dos sumas podemos iniciarlas desde i igual a 1, porque para i igual a 0 el término que corresponde sería 0, entonces no añadiría ningún valor a la suma. Entonces lo cambiamos a 1 para así ya utilizar directamente la fórmula. Y en este caso, como son solamente dos términos, vamos a escribirlo. Sería, el primer término para i igual a 0 obtendríamos 1. Para el siguiente término sería igual a 1, obtendríamos más un cuarto más
1 más 1. Entonces aquí aplicamos la fórmula que sería 1 menos 1/4 a la 6 sobre 1 menos 1/4 más 5 por 5 más 1 sobre 2. Esto sería 5 por 3, que es 15. La otra suma sería 5, 6 por 5 por 2 sería 10, 11. Entre 6. Entonces se podría cancelar este. Menos 13 cuartos. Y esto utilizando la calculadora obtendríamos que esto es 68.0883. Y esta sería nuestra respuesta. Podemos checar nuestras respuestas utilizando el software Wolfram Matemática, que como estudiantes ustedes también tienen acceso. Entonces vamos a escribir la suma desde i igual a 2 hasta 5 de la expresión, que sería 4 a la menos i más i más i cuadrada. Entonces si le doy a evaluar esta expresión, nos arroja esta fracción. Entonces para que sea numérico, utilizo la siguiente función. Entonces le doy a evaluar y me da 68.83, que es lo que nos dio. El ejercicio 3 nos pide aproximar el área bajo la curva f de x igual a x cuadrada más 1 en el intervalo 1,5 usando una división de 4 subintervalos y en el inciso A usando sumas de Riemann izquierdas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar quién es delta de x. Delta de x sería restar, si se fijan, el intervalo que tenemos es 1,5. Cerrado. Entonces, este sería A, este sería B. Entonces, este sería B menos A sobre N. Entonces, sustituyendo los valores sería 5 menos 1 sobre 4. Y esto nos daría 1. Ahora dibujamos el intervalo. Entonces dibujamos nuestro intervalo que sería de 1 a 5. Entonces tenemos que dividir. Para encontrar el siguiente punto, que sigue a continuación del 1, tenemos que sumarle a 1, le tendríamos que sumar delta de x. Y delta de x sería 1, entonces sería 1 más 1 sería 2. Entonces, para llegar a este número, tengo que sumar delta de x. Para el siguiente número, tendría que sumarle a 2 delta de x, que sería 3. Entonces tendría que sumarle más delta de x. Para el siguiente número, tendría que ser 4, que es lo que resulta de sumarle a 3 delta de x. Y entonces esta es mi partición de mi intervalo. Entonces para llegar a 5 es más delta de x. Ahora para aproximar el área,
Vamos a llamar el área bajo la curva A. Entonces, ¿qué puntos estamos eligiendo? Aquí sería este, este y este. Para calcular la suma de Riemann, multiplicar delta de x por f de 1, los extremos izquierdos, que sería 1, 2, f2 más f2 más f3 más f4. Así. Sustituyendo, lo que obtenemos es obtenemos que esto es igual a 1 por 1 al cuadrado más 1 más 2 al cuadrado más 1 más 3 al cuadrado más 1 más 4 al cuadrado más 1. Que esto es igual a este 1 por esta expresión, me queda esta expresión. Entonces aquí sería 2 más 5 más 10 más 17. Que esto es igual a 34. El inciso B nos pide que utilicemos sumas de Riemann derechas. Entonces lo primero que hacemos es saber quién es delta de x. Delta de x es igual a 1, ya lo habíamos calculado. 2, y ahora dibujamos quiénes serían nuestros puntos, ¿no? Entonces habíamos dicho que es lo mismo. Es 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahora, ¿qué puntos elegimos ahora? Elegimos el 2, el 3, 4, 5. Y entonces escribimos que 3, que el área es aproximadamente delta de x por f de 2 más f de 3 más f de 4 más f de 5. Aquí me faltó dibujar. Entonces esto es igual a 1 por 1 al cuadrado más 1. Perdón, aquí es 2. Esto es igual a 2 al cuadrado más 1 más 3 al cuadrado más 1 más 4 al cuadrado más 1 más 5 al cuadrado más 1. Este es igual a 4 y casi. Esto es igual a 5 más 10 más 17 más 26. Y esto es igual a 58. Ahora, utilizando el inciso C, es sumas de Riemann de punto medio. Entonces, 1, identificamos quién es delta de x. Delta de x es igual a 1. 2. Hacemos un dibujo de nuestro intervalo. 1 y 5. Entonces, esto sería 2, 3, 4 y 5. De la misma longitud. Y entonces encontramos los puntos medios. Entonces, el punto medio sería 0.5.
punto medio de este intervalo sería x.5 y aquí sería 4.5. Estos serían los puntos medios. Este y este. Entonces el tercer paso es que el área es aproximadamente delta de x por f 0.5 más f 2.5 más f 3.5 más f de 4. Y cerramos paréntesis. Este es igual a 1 por 0.5 al cuadrado más 1 más 2.5 al cuadrado más 1 más 3.5 al cuadrado más 1 más 4.5 al cuadrado más 1. Esto es igual a 45. Ejercicio 4 nos pide mostrar que la función f de x igual a x cuadrada es integrable en el intervalo 0, 1. Eso quiere decir que la integral de 0 a 1 de x cuadrada existe. Es decir, que el límite cuando n tiende a infinito de la siguiente suma de Riemann desde i igual a 1 hasta n de f de xi estrella por delta de xi, este límite existe. Bueno, entonces tomamos una partición. Entonces x lo podemos escribir como a más i veces delta de x. Por esto es igual a i sobre n. Y aquí vamos a elegir como xi estrella como el extremo izquierdo, ¿no? O sea, vamos a tomar xi para i igual a 0 hasta n-. Es el punto izquierdo. Entonces vamos a escribir el límite. Entonces el límite que nos piden es n cuando tiende a infinito de la suma desde i igual a 1 hasta n de f de x y estrella delta de x. Entonces, como es uniforme, delta de x y es delta de x. Delta de x. Sustituyendo, lo que obtenemos es que este límite es cuando n tiende a infinito de la suma. Entonces lo voy a poner aquí todo, que sería f de x y estrella, pero f de x y estrella es xy, pero xy es i n por delta de x, que delta de x es 1 entre. Entonces este es el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual a 1 hasta n de i al cuadrado sobre n al cuadrado por 1 entre. Que esto es igual
al límite cuando n tiende a infinito de la suma de i cuadrada sobre n al cubo. Entonces aquí ya utilizamos las fórmulas de las sumas que conocemos. Entonces primero n al cubo no depende de i, entonces lo podemos sacar. Sería n al cubo de la suma desde i igual a 1 hasta n de i cuadrado. Entonces aquí sustituimos nuestra fórmula, sería 1 entre n al cubo por n más 1 sobre 6, perdón, aquí es 2n más 1. Entonces esta expresión la podemos ver como sigue. Vamos a sacar un sexto acá. Entonces esta n se cancela con una n que aparece aquí en el cubo. Luego lo siguiente sería este entre n por 2n más 1 sobre n. Ahora escribimos esto como un sexto. Esto me da 1. Y aquí me da 1 más 1 entre n. Por 1 más 2 más 1 entre n. Entonces al tomar el límite, lo que vemos es que, bueno, el 1/6 sale. Entonces sería el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 más 1 entre n, por el límite los cuales estos límites existen. Cuando n tiende a infinito, esta cantidad se hace muy pequeña. Este 1 entre n tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Uno entre n tiende a 0. Cuando n tiende a infinito, 1 entre n tiende a 0. Entonces, esto lo podemos escribir un sexto por 1 por, cuando n tiende a infinito, el otro límite tiende a 2. Y entonces esto sería 2 entre 6, que esto sería 1/3. Por tanto, f de x igual a x cuadrada es integral. (0,1) y además su integral, que es de 0 a 1 de x cuadrada de dx, es igual a 1/3. Ahora quiero mostrarles cómo se visualizan las sumas de Riemann utilizando Wolfram Matemática. Vamos a considerar las sumas de Riemann izquierdas. Y vamos a considerar la función 1 más x cuadrada en el intervalo 1,5. Entonces vamos a hacer 100 divisiones al intervalo 1,5. Y vamos a ver cómo se visualiza. Vamos a ir haciendo desde una división hasta 100 divisiones del intervalo. Entonces le voy a dar evaluar a esta parte. Y entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces empieza con una división.
Y vamos a darle play para ver. Y así vemos cómo se hacen las 100 divisiones de nuestro intervalo y obtenemos nuestros rectángulos. Entonces le voy a dar 1000. Le voy a dar evaluar. Le doy aquí también evaluar. Y entonces le hago play. Entonces si se fijan, que cuando ya va creciendo, por ejemplo a partir de 700 divisiones, se colorea totalmente de rojo la región de abajo de la curva. Es decir, que cuando nosotros hacemos tender n a infinito, la suma de estos rectángulos, el área de la suma de estos rectángulos, pues nos va a dar exactamente el área bajo la curva. Entonces voy a hacer otro ejemplo poniendo otra función, no sé, por ejemplo, voy a detener aquí y le voy a dar, por ejemplo, no sé, coseno de x. Coseno de x y queda unas 500. Doy evaluar y aquí vamos a ver cómo se visualiza. Entonces le hago play. Entonces si se fijan, a partir de 400 ya se colorea de rojo.